Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí Jesucristo vimos que había entrado primero el domingo, montado en un burro, estaba siendo aclamado rey. Después regresó al otro día, en donde echó fuera a todos los cambistas que estaban allí cambiando dinero. Y había gente que estaba vendiendo también animales para el sacrificio, y el Señor se enoja mucho y los echa del templo diciendo: ustedes han hecho de mi casa, que es casa de oración, la han hecho cueva de ladrones. Después regresa el martes el Señor, y el martes hace una serie de eventos ahí, porque está enseñando a la gente, pero también llega un momento en donde, después de las enseñanzas que está dando, empieza la gente, los escribas y fariseos, empiezan a tentarlo con preguntas capciosas para ver si lo tomaban en algo, para aprenderlo, para acusarlo, porque ya estaban hasta acá, ¿verdad? De lo que el Señor estaba diciendo. No les gustaba lo que Jesucristo estaba diciendo y estaban ya decididos a atraparlo para darle muerte. Entonces las preguntas eran preguntas capciosas para ver si lo atrapaban en algo que fuera o contra el gobierno, o contra la religión establecida de ellos, o contra las costumbres del pueblo, algo descreditarlo tal vez que la gente ya no lo viese como un profeta. Nuevamente, repito, a mí me asombra mucho que si Jesucristo tenía tanta gente que lo estaba escuchando en ese momento, ¿a dónde estaban cuando fue el momento de la crucifixión? Porque estamos ya en la semana misma donde va a ser crucificado. Estamos en el martes. El viernes va a ser cuando va a ser crucificado. Y esta gente es la misma que va a estar gritando después: crucifícale, crucifícale. Jesucristo, después de que le hacen toda esta serie de preguntas, Él hace una pregunta a los escribas y a los fariseos, en donde ellos, al no tener manera de contestar la pregunta, se avergüenzan y dejan de preguntarle más. Ya no le dicen nada, le cierra la boca. Y empieza él, en el capítulo 23 que vimos anteriormente, a hacer acusaciones sobre los escribas y los fariseos directamente, mostrando cómo sus corazones están llenos de todo tipo de hipocresía. Y yo creo que este ya fue como la gota que derramó el vaso. Al haber escuchado estas acusaciones delante de toda la gente, estos hombres se llenaron de ira. Y saben, en realidad, la luz que Dios da a nuestro corazón, el Evangelio enciende una luz y nos manifiesta cómo somos. Y tenemos dos opciones. Cada que el Señor trata con nosotros, tenemos dos opciones: avergonzarnos de nuestro pecado, arrepentirnos y cambiar, o que nos dé coraje y cerrar los ojos a la realidad, cubrirnos y decir: no, a mí no me hables, a mí déjame como estoy. ¿Cuántas veces hemos oído las frases cuando estamos hablándole a alguien del Evangelio que dicen: a mí déjame como estoy? Saben, si nosotros nos quedamos como estamos, nos morimos. Necesitamos ser cambiados constantemente por el poder de Dios, porque somos personas carnales. Necesitamos que Dios nos esté constantemente transformando. Estos hombres se llenan de ira en vez de arrepentirse. Ahora, no estoy hablando del total de los escribas y de los fariseos, porque Nicodemo era un fariseo que se arrepintió eventualmente. Pablo, que era Saulo de Tarso y después vino a ser el apóstol Pablo, al principio era perseguidor de la iglesia porque era lo que él conocía, pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, se arrepintió. Estos hombres tenían un encuentro con Jesucristo constantemente, pero la mayoría de ellos no se arrepintieron, sino que al contrario, buscaron la manera de darle muerte. Entonces el Señor termina su plática, termina de enseñar lo que estaba enseñando en público, allí en el templo, en donde estaba rodeado de sus discípulos, del pueblo que estaba allí, y de los escribas y de los fariseos, y se levanta y empieza a caminar con sus discípulos, y dice que salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora, el templo en este momento estaba todavía en construcción. Nos dice el Evangelio de Juan que al principio de su ministerio el Señor dijo, hablando de su cuerpo: destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Hablando de su cuerpo, dice ahí.
Y ellos pensaron, los escribas y los fariseos que estaban allí, que estaba hablando del templo que Herodes había construido, porque ustedes saben que el primer templo lo construyó Salomón, pero fue destruido con las invasiones que hubo a Israel, porque los reyes eran carnales, y al final, cuando fue destruido el templo, después Zorobabel construyó un templo que era de menor calidad, y luego Herodes el Grande lo reconstruyó. Y Herodes el Grande tardó, bueno, él murió antes de que terminara la obra, obviamente. El templo fue terminado unos cuantos años antes de la invasión de Tito a Jerusalén, en donde ahí el templo fue totalmente destruido. O sea que apenas lo acababan de terminar, cuando un par de años más adelante fue totalmente destruido. Aquí todavía estaba el templo en construcción, y cuando Jesucristo había dicho anteriormente, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días, le dijeron los sacerdotes, oye, este templo lleva 46 años de construcción y tú dices que en 3 días lo vas a reedificar. Pues no estaba hablando del templo de piedra, sino estaba hablando de su cuerpo. Todavía la obra estaba en construcción, pero era una obra majestuosa, porque Herodes el Grande era un fanático de la arquitectura, y realmente era una obra espectacular el templo como estaba quedando. Algunos dicen que tal vez era aún con mayor gloria que la del templo de Salomón, que era una obra realmente impresionante. Este templo tenía las paredes cubiertas de oro, y el templo que hizo Herodes el Grande aún tenía oro por fuera, las puertas afuera. Entonces era realmente algo espectacular. Y cuando van sus discípulos, le muestran, mira, Señor, mira la tremenda obra que están haciendo aquí. Y dice aquí que respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, dije, Tito invadió Jerusalén. Los judíos constantemente se estaban rebelando en contra del gobierno romano. Siempre había sediciones. Y en el año 70 hubo un levantamiento fuerte contra el Imperio Romano, y los judíos tomaron mucha fuerza en contra de los romanos. Pero Tito sitió Jerusalén, o sea, la rodeó. Y como había muros, ellos se protegieron para que no entrara Tito. Tito mientras estaba construyendo un terraplén para poder invadirlos. Y los judíos pues lo veían construir esos el terraplén, sobre todo lo hacían en el día sábado. Y como los judíos el día sábado no trabajaban, entonces nada más se les quedaban viendo, mira, estos tipos ya se nos están acercando. Pero en ese momento les cortaban el agua, les cortaban los alimentos, o sea, no tenían nada adentro. Los pocos pozos que había dentro de la ciudad era todo lo que tenían para comer, pero alimentos nada. Y esa era una costumbre que hacían para sitiar ciudades y vencerlas. Tanto era la situación que había ahí, que decían que las madres empezaban a cocinar a sus hijos para comérselos, imagínense nada más. Y era una situación bastante terrible. Tal vez, dice Josefo, el historiador judío, dice que tal vez los judíos hubieran vencido, porque eran muy fuertes en ese momento, contra los romanos, pero entre ellos mismos había divisiones adentro. Se robaban los víveres, pocos víveres que les quedaban ahí, se destruían ellos mismos, se debilitaron a sí mismos adentro, y Tito los venció. Cuando fueron vencidos, se encerraron muchos judíos dentro del templo, y había la orden de que el templo se mantuviese, porque era una obra que la acababan de terminar, una obra majestuosa, que el templo no lo tocara a nadie, que no dañaran el templo, porque después de todo la mandó construir un emperador romano. Pero un soldado ebrio le prendió fuego al templo. Entonces, al momento que le prendió fuego al templo, todos los judíos que estaban adentro murieron cremados. El oro que había en las paredes, después de que se quemó la madera y todo eso, se penetró entre las grietas de las piedras de las paredes del templo. Y para poder recuperar el oro tuvieron que demolerlo piedra sobre piedra, y se cumple exactamente la palabra de Jesucristo literalmente. No quedó piedra sobre piedra. Para poder recuperar todo el oro que había era mucho.
Estando él, dice aquí, versículo 3, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que acabas de decir del templo, esa destrucción que va a venir. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Ahora el Señor empieza a contestar primero la primera pregunta. Mateo, desafortunadamente, en su narración no es muy cronológico. No quiere decir que el Señor lo dijo exactamente en este orden. Debemos entender una cosa, cómo el Señor ha utilizado la manera de preservar, por ejemplo, los evangelios. Había una tradición oral. La gente narraba los acontecimientos de memoria. Jesucristo dijo esto aquel día. Los pocos testigos oculares que tenían esto, Mateo era uno de ellos, Juan era otro, Marcos era un joven, y Lucas indagó. Él no estuvo, no fue testigo ocular. Estoy hablando de los autores de los 4 evangelios. Pero indagaron de todo lo que la gente hablaba, y porque Mateo no andaba ahí con una libreta, ¿verdad?, escribiendo los acontecimientos como sucedían. Entonces, para que no confundirnos, debemos entender que aquí Mateo va a estar hablando de las señales de la destrucción de Jerusalén, pero también va a hablar de las señales de la venida de Jesucristo y del fin del siglo. No quiere decir que todo esto se refiere exclusivamente a cuando se vaya a acabar el mundo, al final, en los últimos tiempos que nosotros estamos esperando. Está hablando de dos cosas. Uno que sucedió en el año 70 después de Cristo, y la otra que sí va a ser el fin del siglo. Entonces dice: mirad que nadie os engañe, dice el Señor, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto ha sucedido por mucho tiempo. Dice gente que ya ha dicho que Jesucristo ya vino, que Jesucristo llegó en un aposento oculto. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen esto, ¿verdad? Que Jesucristo anda por ahí que vive en alguna casa por ahí oculto. Y algunos dicen: no es que Jesucristo vino, pero vino en el Espíritu. Y hablan hay gente que se atreve a decir que Jesucristo ya ha venido, pero aquí dice: mirad que nadie os engañe. Muchos en mi nombre van a decir yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ciertamente van a engañar a muchos. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ha habido situaciones en donde la gente ya cree que se va a terminar el mundo, y ciertamente debemos estar preparados para cualquier cosa, pero el Señor está hablando: todavía no va a suceder. El día del Señor, cuando el mundo se va a acabar, del fin del siglo, va a ser un día terrible, con muchísimas señales apocalípticas, que no va a haber duda de lo que está sucediendo. No obstante, las profecías de la Biblia, a veces algunas de ellas tienen 2 o 3 cumplimientos. Se cumplen una vez y se vuelven a cumplir más adelante, casi en forma idéntica. No es el fin, dice, cuando vengan estas guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Ahora, aquí el Señor está hablando de situaciones catastróficas naturales. Aparte de las guerras que hay y del levantamiento de nación contra nación, va a haber también terremotos en diferentes lugares, va a haber pestes y va a haber hambres. Y esto solamente, dice el Señor, va a ser el principio de dolores. Santiago nos dice de dónde vienen las guerras y de dónde vienen los problemas, de dónde vienen las hambres. ¿Saben de dónde vienen? De las pasiones de los hombres, porque tenemos suficiente comida en el mundo para que nadie se muera de hambre. Hay suficientes recursos, pero por las envidias que hay, los países sufren. Es terrible ver cuando vemos países que son naturalmente ricos, que tienen mucha riqueza natural, pero por cuanto los gobiernos son abusivos y son corruptos, el país sufre, y hay hambres, y hay pestes. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí está hablando el Señor de una persecución. Y saben, de hecho, la iglesia cristiana primitiva, si ustedes les gusta leer, esto es un poco fuerte para leer, pero es historia verdadera. Hay un libro que se llama Los Mártires de Fox.
que habla de los primeros cristianos hasta la época de la Inquisición. Cómo eran torturados los cristianos y muertos, los inventos que la gente hacía para hacer sufrir a la gente, era increíble. Inventaban torturas cada vez más tortuosas, más fuertes, con más saña, con más maldad. Esa persecución empezó casi inmediatamente en la iglesia. Los judíos tenían un permiso especial del César para ser judíos y adorar al Señor, adorar a Jehová. El César se había levantado como una figura divina y él exigía que una vez al año se adorara al César en una ceremonia. Y todas las religiones eran permitidas siempre y cuando hicieran esta adoración un día al año. Le extendían un documento, un acta, que era el permiso de practicar su religión por todo el año, por cuanto adoró ese día a César. Pero sabían que los judíos no adorarían a nadie más que al Señor. Entonces les dieron como un permiso especial a los judíos. Ok, estos tipos prefieren morirse a adorar al César. Entonces a los únicos que les vamos a dar oportunidad de que no adoren al César van a ser a los judíos. Todos los demás van a adorar al César. Y los primeros cristianos navegaban con la bandera de los judíos, o estaban protegidos bajo el mismo decreto. Pero cuando los judíos empezaron a decir, no, estos no son de los nuestros, entonces el gobierno romano los empezó a perseguir. Y eran terribles las torturas. Nerón al principio estaba tranquilo, pero de repente algunos dicen que llegó a ser un hombre poseído por Satanás. Y las torturas que hacía con los cristianos pues eran terribles, ya las conocemos, ¿verdad? En los coliseos con los leones y con los gladiadores, matando a los cristianos. Algunos los ponía en palos, los amarraba en palos y los cubría de brea y luego les encendía fuego en la noche como antorchas. Y él andaba en la noche en su carro desnudo ahí a la luz de las antorchas, cantando y gritando, endemoniado totalmente, terrible. Pues esto es lo que el Señor está diciendo aquí, va a haber problemas. Les está hablando al pueblo judío aquí, a los cristianos. Van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Algunos no van a poder sufrir esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto, como dije yo, Mateo está yendo hacia atrás y hacia adelante. Esto es aplicable el día de hoy. Esto es aplicable el día de hoy. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nuevamente se está yendo al fin del siglo, al fin del tiempo. Será predicado el evangelio en todas las naciones. Todavía no sucede eso. De hecho, en el Apocalipsis nos dice que el hombre no va a alcanzar a predicar el evangelio en todo el mundo, y al final un ángel va a llevar el evangelio a las regiones que faltan. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Miren, dice aquí la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. El profeta Daniel habla de esto, de una abominación desoladora, que el cumplimiento de la profecía de Daniel mismo fue entre el año 175 al año 164 antes de Cristo. Antíoco Epífanes, Antíoco Epífanes, era un rey de Persia que después de varias conquistas que hizo, atacó Israel, Jerusalén, y tomó la ciudad. Antes de que los romanos estuvieran allí, invadió el templo, saqueó el templo, se llevó todo el oro que había en el templo, se llevó los vasos de oro, se llevó el altar, se llevó todo lo que había en el lugar santo, se lo llevó. La minora, la mesa que había ahí, todo. El oro de las ofrendas, todo se lo llevó. El velo, los velos que estaban ahí, también se los llevó. Y luego, ¿saben qué hizo?
erigió una imagen del Zeus olímpico, del dios griego, Zeus olímpico, y lo puso en el templo. Y obligó a los judíos a que ya no practicaran nunca más su religión judía, sino que adoraran a los dioses que él estaba poniendo ahí. Y mandó que se ofrecieran animales inmundos que no eran permitidos como sacrificio, y sacrificaban cerdos. Lo hizo por 3 años y medio. Esta es una figura de lo que el anticristo va a hacer. El Apocalipsis nos dice que también el anticristo por 3 años y medio va a impedir el sacrificio, y luego él mismo se va a sentar como Dios, en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el nombre que Antíoco Epífanes se puso es Antíoco Theos Epífanes. Theos quiere decir Dios. Qué terrible. Esta situación se va a volver a repetir. Dice, cuando veas esto, y luego aquí el Señor está hablando nuevamente de la persecución que va a haber en el momento de la invasión de Jerusalén. Los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor está hablando de todo esto? Porque obviamente una huida para una mujer embarazada va a tener problemas. En invierno hace mucho frío, están todas las calles llenas de lodo por el agua, va a ser problemático huir. Y en día de reposo era prohibido viajar. Y muchos de los judíos iban a estar en problemas si iban a tener que tener este tipo de huida en ese momento. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí vemos nosotros que el Señor dice que va a cortar el momento en donde va a venir una tribulación, no solamente al pueblo de Israel en esa persecución, sino está hablando también del tiempo del fin del mundo. Cuando el juicio de Dios venga sobre la tierra, va a ser algo tan terrible que dice, si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Porque el juicio de Dios va a ser terrible. Yo no me voy a meter aquí si vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ver el libro de Apocalipsis o estemos ya en otras epístolas de Tesalonicenses. Pero lo único que quiero hablar aquí en este momento es que sí va a haber un momento de tribulación que es recortado, dice aquí. Porque si no, entonces nadie sería salvo. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. O sea, el Señor no va a venir en secreto, como dicen algunos que ya vino. El Señor no va a venir y se va a esconder en algún lugar. Cuando venga el Señor, va a ser obvio para toda la gente. Todo mundo va a saber que Jesucristo regresó. Estamos esperando nosotros una segunda venida de Jesucristo. Para mucha gente eso es un cuento chino, ¿verdad? Porque ya no lo creen. Dicen esto ya, o sea, tanto se ha dicho, el apóstol Pedro nos dice, muchas personas dicen, no, pues eso me lo han dicho desde mi abuelita me lo decía, ¿verdad? Y no ha pasado nada. Pero cuando suceda va a ser algo terrible. Así que debemos estar preparados para cuando venga el Señor. Y saben, una de las cosas que es importante, si no sabemos exactamente cuándo viene el Señor, es importante que nosotros estemos preparados hoy. No que nos preparemos cuando ya veamos que las cosas van a suceder. ¿Saben por qué? Porque si no estamos preparados hoy, no vamos a poder distinguir los tiempos del Señor. El Señor dice, y lo va a decir más adelante, que Él viene cuando menos lo esperamos. Así que debemos estar preparados, nuestro corazón tiene que estar preparado para recibir al Señor cuando el Señor llegue. Mateo 24:29 dice, hablando nuevamente de la venida de Jesucristo,
que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí nos está hablando ya de un acto apocalíptico. La tribulación de aquellos días obviamente también es un acto apocalíptico. Tenemos que tener cuidado de lo que significa tribulación. Para algunos, la gran tribulación es un periodo de 7 años en el Apocalipsis, que está dividido en 2 partes. Algunos dividen la tribulación y luego la gran tribulación. La Biblia realmente no nos dice, no le llama a ese periodo exactamente la gran tribulación de los 7 años. Nos podríamos meter en muchas situaciones de discutir a qué significa esto. Lo que sí sabemos es que gran tribulación significa que es una gran tribulación independientemente del título que le demos. Y cuando sucede esta tribulación, justamente lo que está diciendo aquí es una de las aperturas de uno de los sellos en Apocalipsis. Cuando se abre el 7º sello, vienen una serie de trompetas y después una serie de copas de ira de Dios. El libro del Apocalipsis es un libro complejo. Cuando lleguemos ahí vamos a tratar de entenderlo lo más que podamos, porque es como habla de situaciones proféticas, siempre hay muchas posiciones en cuanto a la profecía. Lo que es importante notar aquí es que va a haber un momento de tribulación. El día del Señor, dice en el Antiguo Testamento todos los profetas que hablan del día del Señor. ¿Por qué preguntas del día del Señor cuando el día del Señor es un día terrible? Es un día de espanto. Es un día donde la gente va a querer gritarle a las montañas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del que está sentado sobre el trono. El día del Señor va a ser el día donde el Señor va a vengar la sangre de todos los santos inocentes que han sido muertos. Sí, también va a ser el día de su venida, va a venir con los suyos, pero para los que estén aquí en la tierra, el día del Señor va a ser algo terrible. Cuando el Señor derrame su ira sobre un mundo que lo ha rechazado, va a ser algo realmente fuerte y terrible. Entonces aquí dice, en ese momento vemos que la misma creación de Dios está en un dolor ya climático, que el sol se oscurece y la luna también. Y las estrellas de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. En Apocalipsis nos dice que el Señor va a remover el universo como lo conocemos, eventualmente, pero eso después del un periodo de reinado de Jesucristo de 1000 años sobre la tierra, y va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Quiere decir, va a crear un nuevo universo diferente, con diferentes situaciones que ni nos imaginamos. Pero aquí va a haber unas potencias de los cielos conmovidas, va a haber algo terrible en la tierra. Y dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué lamentarán las tribus de la tierra? Lamentarán aquellos que no recibieron a Cristo. Lamentarán aquellos que no le reconocieron. Y ya no hay, bueno, ahora sí te reconozco. Es como nosotros en nuestra vida, dice el Señor, que mientras estamos vivos, es cuando nos tenemos que poner a cuentas con el Señor. Una vez ya muertos en la carne, ya no nos podemos poner a cuentas cuando estamos ya delante de Él entregando cuentas. Es demasiado tarde. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer aquí. Y el Señor aquí nos da el perdón y nos ofrece su gracia para seguir adelante. Pero aquí las naciones, cuando vean al Hijo de Dios llegando, van a lamentar. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto está también en Apocalipsis capítulo 14, donde el Señor envía un ángel, va y recoge, y también el Señor recoge, y unos van a la destrucción y otros van a la gloria. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Miren, algunos han dicho que la higuera es Israel, y que significa aquí que cuando Israel sea nuevamente establecida como nación, y eso quiere decir que cuando sus ramas brotan, que fue establecida en 1948, quiere decir que está ya cerca el tiempo. No, esa es una interpretación alegórica. Aunque en algunas partes el Señor alegoriza
a Israel como una higuera, aquí no está diciendo eso. Aquí solamente está diciendo el Señor algo bien simple. Aprendan de la higuera. Cuando empiezan a salir sus ramitas después del invierno, ¿verdad? En primavera empiezan a brotar las hojas. Ya se dan cuenta que el verano viene después. Así, cuando ustedes vean estas situaciones venir, cuando vean todos estos conflictos venir, cuando vean la multiplicación del mal sobre la tierra y que el amor de la gente se está enfriando, y cuando vean todos estos conflictos, sepan que el tiempo está cerca. Y yo les digo una cosa, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la sociedad hoy en día, los valores como están, yo creo que el tiempo está cerca, porque vemos el cumplimiento de estas situaciones. Nuevamente, es un poquito complicado Mateo porque está yéndose al tiempo de apocalíptico final, ¿verdad? Está yéndose al tiempo poco antes de que suceda esto y se está yendo al tiempo de la destrucción de Jerusalén también. Y luego dice aquí un versículo conflictivo, el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto es conflictivo porque tiene muchas interpretaciones. La palabra generación también significa, y de acuerdo a un léxico griego que estaba yo viendo, dice, esta palabra solamente significa en todos los casos linaje. No pasará este linaje. O sea, los judíos no van a terminar como algunos pensaron. ¿Saben? Cuando Israel fue destruido por Tito en el año 70, dejó de existir como nación por años y años y siglos, hasta 1948, que fue establecida nuevamente como nación. Algunos de los escritores bíblicos, de comentaristas anteriores a esa fecha, decían que los cumplimientos de las profecías que hablan de que Israel va a ser establecido nuevamente como nación es espiritual. Es una alegoría, que eso no iba a suceder. No sabían que realmente Dios en un día, en un solo día, se estableció la nación de Israel. Y empezaron a venir judíos de todas las partes del mundo a establecerse en la nación ahí en Palestina. Impresionante, eso nunca se ha visto. Y las profecías lo dicen así, en un solo día, dice el Señor, voy a formar la nación. Están escritos, pero todos decían, bueno, eso debe de ser algo en el espíritu, o no sé, porque no veían la forma en que Israel pudiera volver a existir como nación. Ahora, no pasará esta generación, algunos dicen, bueno, a lo mejor se está refiriendo a la generación de cuando Israel se ha establecido. Una generación es de 40 años más o menos. Y algunos hasta pensaban, el Señor tiene que venir antes de 1988. Pues no vino. Ya pasó ese tiempo. No se está refiriendo a eso. La palabra, como dije, linaje, quiere decir que el pueblo de Israel, el pueblo judío, no ha dejado de existir como pueblo judío. Y ahora son celosos de su nacionalidad los judíos. Muchos de ellos perdieron el hebreo en la historia. Pero cuando yo fui a Israel hace algunos años, estar enseñándoles hebreo a los niños en la escuela para que aprendan no solamente el hebreo normal, sino también el antiguo. Y si aquí tenemos algunos de los manuscritos antiguos, pero súper antiguos, del Antiguo Testamento, dice, un niño de primaria puede venir y leerlo eso y entenderlo. Antes no existía eso, porque se había perdido ya la estructura, la nacionalidad del judío, pero el judío ha sido celoso y ahora están allí. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso quiere decir que esto va a suceder. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y aquí le falta algo. Dice, ni el Hijo. En Marcos dice eso, ¿eh? Dice, no lo saben ni los ángeles ni el Hijo, sino solamente el Padre. En Marcos sí está. Pero también en la mayoría de los manuscritos antiguos aparece ni el Hijo. ¿Y por qué ni el Hijo sabría esto? Porque está hablando de Cristo mientras es hombre aquí en la tierra. En este momento está sentado a la diestra del Padre, obviamente que ya sabe, ¿verdad? Pero mientras estaba aquí, Él se despojó de su gloria, sin dejar de ser Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es especial porque, ¿qué pasaba en los días de Noé? Pues la gente estaba viviendo su vida quitados de la pena. No quiere decir que
porque estaban comiendo, que comer es malo, porque estaban bebiendo, porque beber es malo, o porque se estaban casando y dándose en casamiento, porque el casarse sea malo. No se está refiriendo a eso. Está diciendo la gente estaba ocupada en sus actividades cotidianas sin importarle que iba a venir un juicio de Dios sobre la tierra, el diluvio. Estaba ahí un loco, ¿verdad?, haciendo un transatlántico en la punta de un cerro. Porque dice que va a caer agua del cielo, porque la Biblia dice que antes no llovía. Un rocío muy espeso regaba la tierra. Dice, ese loco dice que va a caer agua del cielo y que se va a inundar la tierra completamente. Y está construyendo un transatlántico en la punta del cerro. Y dice que los animalitos van a venir de dos en dos y se van a meter ahí. Y que nos arrepintamos porque si no nos vamos a ahogar. Y yo creo que era la atracción turística. Miren, vengan a ver aquí, estamos aquí en la ciudad. Allá arriba vamos a ver al loquito que está haciendo el transatlántico. Hasta el momento que empezó a llover, una vez que los animales estaban adentro, empezó a llover, se metió Noé con su familia, el Señor cerró la puerta y vinieron y le tocaron, ábrenos, ábrenos, y demasiado tarde, se murieron todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, Cristo viene, es un hecho. Y la gente está quitada de la pena. Sí, ¿cómo se nos va a venir? Va a venir. Y no están preparados para encontrarse con el Señor. No están preparados. Y no va a haber tiempo para prepararse. Porque la venida del Hijo de Dios va a ser como un relámpago. Están quitados de la pena. Pero ¿saben qué otra cosa había en los días de Noé? Dice la Biblia, que se había multiplicado la maldad. Por eso es que Dios decidió destruir a la humanidad como estaba ahí. Se había multiplicado la violencia. Dice el Señor que vio que el pensamiento de los hombres era de continuo el mal. De continuo. Rebelión y pecado, violencia, etc. Se había multiplicado la maldad, había mucho homosexualismo como en nuestros días. Había mucho crimen como en nuestros días. Había mucho odio como en nuestros días. Mucho abuso como en nuestros días. Estamos también en los días de Noé. Tal cual. Así que estamos cerca de este momento. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No lo sabemos. Hay mucha gente que ha querido decir, bueno, ya más o menos vamos calculando, ¿verdad?, que va a llegar tal día, y ponen fechas. No sabemos cuándo va a venir el Señor. El Señor lo ha determinado de esa manera. El Señor ha determinado de tal manera que nosotros nos preparemos ahora, mientras escuchamos la voz suave, porque Dios no nos va a gritar nunca. Saben, es bien impresionante esto, porque nosotros podemos endurecer nuestro corazón y tenemos que tener muchísimo cuidado. Miren, en nuestro cuerpo tenemos muchos monitores para muchas cosas, ¿verdad? Yo me acerco al calor y de repente siento mi piel, tiene sensores ahí, nervios, que sienten el calor y me alejo para no quemarme. Cuando puedo tocar una espina de alguna planta, ¿verdad?, siento lo filoso que está y me retiro de ahí. Porque tengo esos monitores ahí. Cuando tengo alguna enfermedad, algún órgano está fallándome en mi cuerpo, alguna parte de mi cuerpo, me duele, me arde, ese monitor de mi cuerpo me está diciendo hay algo que está mal allí. Tenemos muchos monitores. Pero en el espíritu solamente tenemos uno, es la conciencia. Y cuando nosotros endurecemos ese monitor, lo dejamos cauterizar, el monitor pierde su sensibilidad y después no escuchamos nada. El Señor al principio nos permite que ese monitor nos sea de mucha ayuda, muy sensible. Pero cuando nosotros cometemos un pecado y no escuchamos la voz de Dios que nos está diciendo, no, arrepiéntete. El arrepentimiento es, aparte del remordimiento de haber pecado, del dolor de haber pecado, significa tomar una decisión, una acción. Y la decisión y la acción es dar la media vuelta y caminar en la dirección opuesta y tomar medidas para no volver a caer en ese mismo pecado. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no, pero no hay problema, si nada más una vez más. Mañana me pongo a cuentas con el Señor. ¿Cuál es el problema? O sea, el Señor me va a perdonar igual. Y continúo una sola vez más. Y saben,
Nunca, si nunca me pongo a cuentas con el Señor, voy a estar en esta situación en donde no estoy siendo preparado. Estoy continuando, dejando que mi conciencia se endurezca, cada vez apartándome más y más y más y más del Señor. Y puedo llegar a ser una persona terriblemente perversa una vez que he dejado de escuchar la voz de Dios. Yo me maravillo cuando veo personas que se dedican al ministerio, o sea, están enseñando la palabra de Dios y están operando dentro de algún ministerio del Evangelio y viven vidas llenas de pecado tremendo, grosero. Y uno dice, ¿cómo puede ser que no se sienta mal? Que no esté luchando, que no llegue un momento donde diga, Señor, ¿pero qué me está pasando? ¿Cómo se puede dar permiso de hacer eso? Porque ha endurecido su conciencia y ya no siente nada. O sea, no, pues el Señor y yo tenemos un trato, pero ese trato no existe, ¿verdad? Ese trato no existe. Aquí adelante va a hablar del Señor de eso también. Dice, no sabemos cuándo va a venir el Hijo del Hombre. Pero sabed esto, dice el versículo 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ya nos dice que no sabemos cuándo va a venir. Si yo supiera cuándo va a venir el Señor, arreglo cuentas. A ver, aquí va una pregunta para cada uno de nosotros. Si supiéramos que el Señor viene hoy en la noche, a las 12 de la noche, ¿qué haríamos? A lo mejor todos saldríamos corriendo de aquí. No, ni siquiera terminamos de ir al estudio. Yo tengo que arreglar cuentas, ¿verdad? Si supiéramos que viene en una semana, igual. A lo mejor nos toma más que unas cuantas horas arreglar cuentas e ir a pedir perdón a algunas personas y limpiar todo bien para saber que voy a enfrentarme con mi Creador y le voy a entregar cuentas limpias y claras. ¿Cuánto tiempo nos lleva arreglar cuentas? No solamente con el Señor podemos arreglar cuentas instantáneamente. ¿Cuánto tiempo nos lleva arreglar cuentas con nuestro prójimo? Es cuentas que tenemos por ahí pendientes. ¿Cuántas llamadas de teléfono vamos a tener que hacer? ¿A cuántas personas tenemos que visitar? ¿A quién le tenemos que devolver lo que le quitamos? O sea, cualquiera que sea la situación que haya en nuestra vida, tenemos que pensar, si supiéramos que el Señor viene, la semana que viene, a tal día, a tal hora, tomaríamos cierta acción. Velaríamos y no dejaríamos que nuestra casa fuera minada, para que no nos sorprenda como ladrón. Dice, pero ustedes no saben cuándo va a venir el Señor. El Señor lo ha determinado así. Por eso es que tenemos que estar bien todo el tiempo. Aquí el Señor nos lo va a ilustrar. Dice aquí, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, si supiéramos cuándo va a venir, nos prepararíamos, pero a la hora que no pensamos, a la hora menos pensada, es cuando el Señor va a venir. Dice el apóstol Pablo que a nosotros no nos va a sorprender el Señor como ladrón en la noche porque estamos preparados. Bueno, eso supuestamente sí estamos preparados. Estamos preparados para irnos con el Señor hoy en la noche, estamos preparados para irnos con el Señor mañana en la mañana, estamos preparados para irnos con el Señor en cualquier momento. Si estamos así, el Señor no nos va a sorprender porque ya estamos preparados para que eso suceda. Pero si no estamos preparados porque creemos que vamos a tener algún tipo de señal de que va a venir, pues entonces nos prepararíamos. ¿Saben? Si queremos una señal de saber que el Señor ya viene, ahora, hoy en día, en Jerusalén, en Israel, hay judíos que traen pancartas que dice, el Mesías ya viene. Lo han hecho por algún tiempo ya. Ellos están esperando a otro Mesías. Pero ya hay hasta anuncios ahí que el Mesías ya viene, ¿me entienden? O sea, si queríamos escuchar algún anuncio, ya está el anuncio. Ellos están esperando otro Mesías porque no creen en Jesucristo como el Mesías. Si querían escuchar los pasos de que el Señor ya se acerca, ya los pasos ya vienen sonando. Porque debemos de aprender de la higuera. Cuando vemos estas señales, sabemos que el tiempo está cerca. Y ya la higuera ya tiene sus hojas verdes. Ya los días de Noé se están cumpliendo el día de hoy en nuestra sociedad. ¿Cuánto más terrible y más depravada puede llegar a estar el mundo? No sé. Antes de que todo se termine. Y luego dice aquí, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa,
para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, aquí la enseñanza es esta. Con esto concluye el Señor. Si yo soy una persona que estoy sirviendo a mi Señor hoy, si estoy haciendo el trabajo del Señor hoy, y mañana me he propuesto que voy a continuar con el trabajo del Señor, y continúo mi vida trabajando, o sea, no se está refiriendo aquí a que todos vamos a dejar nuestros trabajos y nos vamos a dedicar a la obra del ministerio. Se está refiriendo a vivir una vida recta delante de Dios, porque donde el Señor nos tiene, ahí tenemos que ser luz nosotros. Si en este momento nosotros nos hemos puesto cuentas con el Señor, porque si no lo hemos hecho es tiempo de hacerlo ahora. Si nos ponemos a cuentas con el Señor y empezamos a vivir una vida recta delante de Él, vamos a ser un siervo fiel que cuando el Señor venga nos va a encontrar haciendo su voluntad y dice, tú eres un siervo fiel, te voy a poner sobre esto. Pero si nosotros pensamos, el Señor tarda y voy a reventarme, no tengo por qué estar cuidándome tanto, no tengo por qué estar siéndole fiel al Señor y voy a empezar a hacer injusticias y empezar a vivir la vida que yo quiera sin importarme lo que el Señor quiere de mí, el Señor me va a sorprender, dice la palabra de Dios. El Señor me va a sorprender y va a venir a la hora que yo no lo espero. ¿Y qué va a pasar? ¿Saben qué dice aquí literalmente? Lo va a cortar en dos, dice literalmente en el griego. Lo va a cortar a la mitad y lo va a echar fuera y va a poner su parte con los hipócritas, en donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque fue un hipócrita. Porque dice que estaba esperando a su Señor, pero realmente estaba abusando. Y saben, es muy fácil corromperse de esa manera. Es muy fácil corromperse de esa manera. Es muy fácil dejarse leudar, dejar de sentir ese temor, no un terror, sino un temor a Dios y un deseo de purificarse. Dice la Biblia, dice Juan, que la persona que espera al Señor, que está esperando la venida de Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquel que está esperando y que desea encontrarse con Dios. La pregunta yo creo que aquí sería para cada uno de nosotros, cuando pensamos en que si Cristo viene hoy, ¿nos da gozo o nos da terror? ¿Qué es lo que sentimos? Cuando decimos, si viene el Señor hoy, ¿qué, tenemos miedo o tenemos gozo? Con eso vamos a darnos cuenta cómo estamos. Quiere decir, si nos da terror y nos da temor y nos da nerviosismo, no estamos listos para presentarnos con el Señor. Y tenemos que ponernos a cuentas. Pero si lo estamos esperando con gozo, quiere decir que todo está bien. Lo bonito de todo esto es que el Señor nos da la oportunidad de que hoy nos pongamos a cuentas con Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente yo te pido, Señor, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Yo creo que tu palabra lo ha hecho. Y pues no tanto que tengamos un terror, Señor, de encontrarnos contigo, porque tal vez vivimos una vida de pecado, sino más bien que, Señor, que nos postremos delante de tu trono de misericordia y de gracia y te pidamos, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos levantes, nos transformes y nos hagas nuevos, Señor. Como dijo David, renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Señor, te entregamos nuestra vida. Queremos ver tu rostro, Señor, y queremos escuchar esa voz que diga, venid bendito de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Confiamos en ti, Señor, y no en nuestras propias obras, porque sabemos que somos polvo, y tú sabes que somos polvo, Señor. Pero a la vez queremos ser encontrados fieles, haciendo tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner estas palabras en nuestro corazón, a
arreglar nuestras vidas, a meter lo que ya es cojo, meterlo en el camino, Señor, y que lo que se ha enfermado sea sanado, Señor, para poder vivir y caminar una vida recta y santa delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.